Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2024A, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al arquitecto David Sedano Caro con el tema Criterios estructurales enfocados a vivienda unifamiliar. Él es arquitecto por parte del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara y tiene una carrera técnica en diseño gráfico por parte de la UNIVA. Además, se especializó con los cursos de patologías en los sistemas constructivos, con conocimiento de la diversidad y seguimiento de las diferentes patologías en los sistemas de concreto, acero y mamposterías, así como las consideraciones sísmicas aplicadas. También con el curso de normas de construcción en acero por parte del CISEG, con conocimiento de las especificaciones de la construcción del acero, como es las normas de conexión por soldadura y atornillado, normas sísmico resistentes y normas del comportamiento estructural del acero. Referente a su experiencia profesional, él trabajó como productor audiovisual de técnicas para arquitectura con la producción de videos, la elaboración de animaciones, cortos para la enseñanza del dibujo técnico y arquitectónico, y también la producción de imágenes con la elaboración de infografías e imágenes para la edición editorial para la enseñanza del dibujo técnico y arquitectónico. Actualmente labora en Axial Estructuras y es encargado de representación gráfica del proyecto estructural con la gestión y definición de las calidades de la representación, así como el análisis para las mejoras de los procesos de graficación de los proyectos estructurales. También en el diseño y cálculo de proyecto estructural con el análisis y cálculo mediante modelos matemáticos y hojas de cálculo de diversos proyectos estructurales en acero y concreto bajo los efectos gravitacionales, sísmicos y por viento. También con la supervisión de obra, con la supervisión del reforzamiento estructural ante los efectos sísmicos del edificio Plaza, ubicado en el centro de Guadalajara. Además, participó en el desarrollo de una investigación sobre el software de layout de SketchUp para su promoción en la comunidad estudiantil y ha impartido cursos de software de AutoCAD para principiantes y avanzados. Recientemente participa como profesor suplente por parte del ingeniero Javier de la Cerda en las materias de fundamentos de estructuras y estructuras estáticamente indeterminadas en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum. Sin más, le cedemos la palabra al arquitecto. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y adelante. Muchas gracias, arquitecto Dalia. Bueno, pues ya me presentaron, soy el arquitecto David Sedano. Vengo aquí a darles una plática sobre los criterios que deben de tener para lo que son los sistemas estructurales para la vivienda unifamiliar. Entonces, pues dando ese preámbulo, pues, comenzamos con la presentación. ¿Sí se puede ver? Sí. Perfecto. Pues bueno, como el título de esta plática es como tal cual, criterios estructurales enfocados a la vivienda unifamiliar. ¿Cuál es la idea de ver en esta plática, en este curso? Pues ver qué criterios ustedes tienen que manejar para tener criterio en la estructura mientras hacen el proyecto arquitectónico. Esto puede ser durante lo que es la concepción del proyecto, inclusive hasta después, una vez que tienes tu proyecto arquitectónico, empezar a aplicar estos criterios estructurales para mejorarlo. Pues bueno, pero antes de comenzar con estos criterios estructurales, vamos viendo un pequeño resumen de qué es la vivienda. Pues no, lo primero, antes de nada, antes de hablar de criterios, pues vamos a hacer un pequeño sinopsis de lo que es la vivienda. Según Cooper, nos dice que la vivienda es un sitio o espacio donde se desarrollan la gran parte de las actividades básicas del día a día y también es un lugar de resguardo, ideas y motivaciones. Pero también Tognoli nos dice que una vivienda no es un conjunto de paredes al azar,
o sistemático o modular, sino que es una estructura que se adapta a las necesidades del habitante. Y con esta última frase quiero partir lo que viene siendo este tema, porque al final de cuentas la vivienda no tiene que ser muy metódica, muy estructurada, muy sistemática, porque al final de cuentas en la vivienda unifamiliar tenemos esa mayor libertad de hacer espacios acondicionados a las necesidades. Vamos viendo. Un ejemplo, pues tenemos lo que es un edificio muy grande, que sería el plano en planta izquierdo, que pues es una estructura modulada. Normalmente estos edificios, grandes edificios, suelen manejar un sistema modulado, sistematizado, etc. Pero en la vivienda, muchas veces, inclusive la mayoría, rompe con esa premisa en virtud de dar estos espacios adaptados a las necesidades del habitante, como nos dijo Tocqueville. Bueno, pero no por eso debemos priorizar 100% los espacios y dejar de lado la estructura. Es importante que haya un equilibrio entre los espacios que diseñamos y lo estructural, y a esto normalmente le llamamos un criterio estructural. Es decir, identificar cuándo necesitamos ciertos elementos estructurales en virtud de la seguridad estructural, pero a la vez planearlos con el diseño de los espacios. Bueno, antes de empezar con meternos más a detalle, vamos a hablar de criterios generales. Toda estructura debe llevar lo siguiente. Primero, nuestro sistema de losa, que puede ser una losa llena, puede ser una losa nervada. Vamos a verlo más a continuación, más a detalle, ese tipo de elementos. Necesitamos traves o vigas que sostengan estas losas. Columnas y muros que sostengan, también puede ser a la misma losa, pero especialmente a las traves y vigas. Y finalmente, una cimentación que nos ayude a sostener los muros y columnas que están sosteniendo los otros dos elementos superiores. Bueno, lo curioso con la vivienda es que la vivienda, los muros suelen ser el protagonista. Casi siempre el muro es el protagonista, debido a que tiene la capacidad de transmitir cargas al cimiento a mayor superficie. Es decir, en nuestro terreno descargamos todos los pesos de nuestra vivienda de manera lineal y no tal cual en un solo punto, como puede ser una zapata aislada. Puede recibir muchas cargas de traves o vigas a la vez, como podemos ver en la imagen. Podemos ver que en la zona donde se ven las viguerías hay muros y están recibiendo varias vigas a la vez. Entonces, esto también es un factor positivo que tiene el muro en la vivienda. Suelen resistir sin problemas las cargas generadas por una vivienda. Digo, si no fuera así, pues no tendríamos todas las viviendas que tenemos hoy en día en todas partes del mundo. Y también el muro es un sistema principal de sismoresistencia. Este punto hay que recordarlo para más adelante, porque Guadalajara, aunque pensemos que tiembla poquito, no tiembla mucho, somos una zona sísmica, debido a que siempre estamos constantemente teniendo sismos. No lo sentimos por beneficios del suelo que tenemos aquí en Guadalajara, pero constantemente estamos recibiendo demasiados sismos. Entonces, en algún punto tendremos sismos mucho más grandes, que eso sí los podamos llegar a sentir. Bueno, ahora la pregunta es, pero oye, ¿puedo hacer una vivienda sin necesidad de muros y a lo mejor solamente columnas? Claro que sí, totalmente. Arquitectos como Le Corbusier, que son pioneros, y también Mies van der Rohe, lo aplicaron en viviendas. El utilizar columnas en lugar de muros permite la flexibilidad en la distribución de los espacios, además de una funcionalidad. Y también a futuro, si se requieren hacer nuevas modificaciones al proyecto, te permite efectivamente modular tus espacios nuevamente. Sin embargo, es importante resaltar que por lo menos aquí en Guadalajara, en lo que es o en Guadalajara o en Jalisco, en varias partes de México, requerirás de un sistema sismo resistente, porque es muy importante satisfacer también la seguridad sísmica en nuestras edificaciones, en este caso en nuestras viviendas. Bueno, conociendo un poquito una parte de teoría, vamos formando un sistema estructural
en vivienda. Imaginemos que tenemos este proyecto. Es una vivienda, 2 plantas, abajo pues necesidades generales, zona de día, en la planta alta, zona de noche. Bueno, empecemos primero con nuestro sistema de losa. Hay muchos sistemas de losas. Estos 5 son los más comunes para la vivienda, lo que es una losa nervada aligerada, como se ve en la primera imagen, viguete bovedilla en la segunda, bóveda de cuña en la tercera, losa llena o maciza en la cuarta y losa de lámina o losa acero, mejor conocida, en la quinta. Vamos viendo la información de cada uno. Empezamos con la losa nervada aligerada. Bueno, ¿qué características tenemos de la losa nervada aligerada? Su ligereza del sistema no pesa mucho lo que es la losa aligerada, por eso se le llama losa nervada aligerada, porque suele tener un elemento de relleno que suele ser de muy poco peso. Nuevamente, ahorita viendo un poquito más, vamos a ir viendo de qué materiales pueden ser esos elementos de relleno. En longitud de claros es bastante factible, te permite tener claros de 5, 6 metros, lo más recomendable, de entre muro y muro o trave o trave. La facilidad de ejecución, generalmente en la obra no suele ser muy complicada su ejecución, teniendo ciertos conocimientos y una buena supervisión, se puede realizar sin ningún problema. Accesibilidad de los materiales, este es su punto más fuerte, porque pues al final de cuentas estamos hablando de varilla y concreto, y el elemento de relleno, que pueden ser distintos, no tiene que ser solamente como se ve en la imagen, elementos de poliestireno, puede ser también ladrillo, inclusive, block, inclusive un molde, ahorita vamos a ver a continuación. Y económico, pues no es un sistema muy económico, es un punto medio. De hecho, este sistema es de los más utilizados, por lo menos aquí en Guadalajara. Entonces, pues a pesar de que puede tener ciertos aspectos económicos no muy favorables, aún así se sigue utilizando y sigue siendo muy factible para la economía. Bueno, este tipo de losa nervada se apoya sobre muros y traves o viguerías de concreto armado. Es decir, normalmente no es muy común o inclusive no es compatible ver vigas de acero cargando una losa nervada ligera. Normalmente son muros o traves de concreto armado. Los aligerantes, como ya les había comentado, pueden ser un casetón de poliestireno, como se ve en la imagen, un bloque de jalcreto, ladrillo cerámico o un molde que después podemos retirar y se va a generar como una especie de losa wafleada. Eso sí, en aspectos un poquito sustentables requiere mucha siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a generar bastante desperdicio en algunos materiales, inclusive en los propios casetones. Vamos a generar mucho desperdicio, mucho residuo de obra y esto en una huella sustentable no es muy bueno. Evidentemente esto se puede equilibrar con otro tipo de elementos para tampoco generar tantos residuos o ser muy óptimos al momento de usar el material. Pero eso sí, vas a requerir mucha siembra y evidentemente muchos puntales pues, para sostener la losa en lo que se cuela el concreto. Esto de la losa nervada. Regresamos. Ahora vámonos a vigueta y bovedilla. En vigueta y bovedilla tenemos un caso muy similar en ligereza del sistema, porque justamente utilizan un elemento de relleno, un elemento que no suele pesar mucho de relleno para aligerar la losa. Eso sí, nos pega mucho en las longitudes de claros. Como este sistema es prefabricado, ya viene con ciertas especificaciones desde su ficha técnica, desde la fabricación. Entonces, nuevamente, estas viguetas, que son los elementos longitudinales, porque las bovedillas vendrían siendo este elemento de relleno, las viguetas no suelen soportar tantas cargas, normalmente son de 3, máximo 4 metros. 3 metros es como que lo más típico, entonces no podemos cubrir claros de 5 o 6 metros. Tenemos que desarrollar ahí unas ideas para poder hacer que esto funcione, pero no es muy factible para claros muy largos y esa es su única desventaja. En facilidad de ejecución es de los más fáciles, como es un sistema prefabricado, llegas, montas tus viguetas, colocas tus bovedillas y en un 2x3 ya tienes listo tu sistema de losa, ya nada más es echar
el colado superior para que todo se fusione, o sea, trabaje como un solo elemento. La accesibilidad de los materiales, a pesar de que normalmente estos los tienes que pedir por pedido, normalmente llegan a cualquier parte de donde estés, puede ser en una zona rural, puede ser en la ciudad, en zonas un poquito más alejadas, inclusive de entre zonas rurales y de ciudad. Al final de cuentas, con que se pague el envío, el flete, te puede llegar el material sin ningún problema. Y económico, realmente este sistema es de los más económicos, no solamente hablando de los materiales, sino también en la mano de obra. Evidentemente, muchas veces se confunde que por ser económico es menos resistente, menos duradero, pero no, eso es totalmente mentira. A final de cuentas, sí cumplen ciertas normas que tienen que pasar para que se pueda considerar como un elemento estructural y pues tiene esta factibilidad de que es muy sencillo de instalación y por eso se abaratan mucho los costos. Igual, este mismo elemento, ahora podemos apoyarlo no solamente en traves o viguerías de concreto armado, sino también de acero. Es decir, es muy factible combinar ambos sistemas. Es decir, tienes el sistema de viguetas y bovedillas y a lo mejor tienes una estructura de acero, entonces totalmente compatible. La bovedilla, que es el elemento de relleno, puede ser de poliestireno o de jalcreto. Lo más normal es verlo de jalcreto, ya que si es de poliestireno necesitas viguetas menos separadas, es decir, si con la bovedilla te permitía una separación entre viguetas de 80 centímetros, 1 metro, en poliestireno te lo va a restringir, te va a decir como unos 60, 70. Sí ha llegado de ver de 1 metro, pero te piden un concreto superior de mucho espesor y ya se pierde esta factibilidad de que es un sistema ligero en cuestión de pesos. Pero la parte positiva es que requiere muy poca cimbra y de hecho también no muchos puntales. Claro, se necesita, como todo sistema de losa, para la seguridad se requieren puntales, pero requiere muy poca cimbra. Entonces, en aspectos medioambientales es muy factible, es decir, no generas demasiados residuos. Bueno, esto del sistema de vigueta y bovedilla. Ahora pasamos a la bóveda de cuña. Este sistema es muy conocido aquí en Guadalajara, en Jalisco en general, inclusive a nivel nacional. Es muy similar a lo que viene siendo la vigueta bovedilla, pero en lugar de bovedillas, pues viene siendo esta bóveda de ladrillo y pues suele tener casi los mismos parámetros. La ligereza del sistema es un poquito más pesado por el simple hecho de que ya el material de relleno no puede ser a lo mejor un casetón de poliestireno o elementos modulares. Entonces esto sí lo vuelve un poquito un sistema más pesado, pero en longitud de claros puedes tener claros muy largos. Estamos hablando ya de claros de 8 metros, 9 metros. ¿Por qué? Porque nuestro sistema principal es las vigas de acero. Este sí maneja únicamente un sistema de viguerías de acero. Entonces, las viguerías de acero permiten claros muy, muy largos. Bueno, claro, dependiendo también de qué tipo de perfil utilizamos, pero por el simple hecho de ser de acero, el acero normalmente no te pide tanto peralte, tanto espesor en las losas. Su facilidad de ejecución, pues es muy sencillo, es prácticamente colocar nuestro sistema de viguerías y posteriormente iniciar el proceso de la bóveda de cuña, como se vean aquí en la imagen, como unos trabajadores están trabajándolo. El acceso a los materiales, pues a diferencia a lo mejor de las viguerías que puedes encontrar, hay viguerías que son muy comunes de encontrar, pero hay otras que sí se vuelven un poquito difícil, por eso no tiene los 5 puntos, pero por lo que viene siendo ladrillo, pues eso lo consigues pues donde sea, ¿no? Y económico, pues sí es un sistema totalmente económico. Digo, quizás el acero podría ser la parte más costosa, pero si manejas muy bien tu sistema de viguerías junto con lo económico que puede ser utilizar ladrillo, pues, prácticamente jalcreto en la parte superior, que en lugar de concreto se utiliza una mezcla de jalcreto, suele ser un sistema bastante económico. Como ya les dije, se puede apoyar tanto sobre muros como en viguerías de perfiles de acero. El material de relleno normalmente es el ladrillo rojo. Hay diferentes tipos de ladrillo.
se puede utilizar para meramente hacer la pura losa sin necesidad de que se vea la bóveda de cuña, puedes utilizar un ladrillo rojo. Y también, como muy similar al sistema de vigueta y bovedilla, requiere muy poca cimbra porque prácticamente nuestro sistema de relleno, que es los ladrillos rojos, pues viene siendo una especie de cimbra muerta, si le decimos así, para nada más echar nuestro colado de jalcreto en la parte superior. Y nuevamente el espesor de esta losa es de 20 y 30 centímetros. Y, ok, también para que sepan el espesor de las otras losas, en el caso de la losa nervada aligerada, tiene también entre 20 y 30 centímetros, esto sin contar acabados, o sea, decir pisos, enjarres inferiores, etc. Y para el caso de viguete bovedilla, la espesor es entre 15 y 20 centímetros, es decir, un poco menos todavía. Bueno, ahora vámonos a la losa llena o maciza. Aquí normalmente lo conocemos más como losa llena, pero también en otras regiones lo conocen como losa maciza. La ligereza de este sistema definitivamente no es su fuerte. Es un sistema muy pesado por el simple hecho de que no tiene ningún elemento aligerante. Es simplemente pues, la losa de concreto tal y como se concibe. La longitud de claros te permite buena longitud de claros, unos 5, 4, 5 metros. 6 podríamos irnos todavía, pero pues ya se nos ensancharía un poco la losa. La facilidad de ejecución es relativamente fácil, no requiere muchos conocimientos, simplemente pues que los trabajadores sepan hacer armados y al momento de pues, hacer el colado pues, lo hagan adecuadamente y pues cimbren los materiales. Accesibilidad de materiales, pues totalmente son muy accesibles, lo único que necesitas pues es varilla y concreto. Entonces, eso pues ahora sí en cualquier parte lo debes de poder conseguir. Eso sí, no es muy económico debido a que el concreto no es barato, por así decirlo. El concreto sí tiene su costo y simplemente enfocar en hacer un elemento de puro concreto, a diferencia de los otros que tienen aligerantes, que abaratan los costos justamente porque usan aligerantes. No, esta es una losa completamente de concreto y pues en temas económicos sí afecta bastante. Nuevamente esto se apoya sobre muros y traves o viguerías de concreto armado. No es muy factible utilizar vigas de acero. Sí se puede llegar a utilizar, pero no es lo mejor. Mejor utilizar lo que viene siendo traves de concreto armado y los muros propios. En este caso, pues como ya les comenté, no existe material de relleno. Requiere bastante siembra. Volvemos, esto en el aspecto sustentable, pues genera muchos residuos, entonces ese es un punto negativo. Pero la razón del por qué al momento de tú escoger un sistema de losa, puedes escoger la losa llena es por su capacidad de tener un espesor de losa muy, muy delgada, es decir, puede ser de 10 centímetros. Claro, 10 centímetros si no tenemos claros tan largos, pero por esa factibilidad, si estás buscando tú en tu proyecto cierta esbeltez, que se vea una losa muy delgada, porque tratas de dar cierta percepción de tu proyecto, cierto concepto, este sistema lo puedes utilizar, nada más pues te llevas en el paquete los aspectos negativos, pero pues si es tu idea, si es tu estética, si es tu concepto, adelante. Y ya por último, pues la losa de lámina o losa acero. Este sistema no es muy común en vivienda por el simple hecho de que suele ser muy invasiva visualmente y requerimos ciertos elementos para tapar este sistema. Eso sí, la ligereza del sistema es muy ligero, es un sistema muy, muy ligero debido a que pues, prácticamente tenemos nuestra lámina de acero y después tenemos en la parte superior un relleno de concreto muy delgado. Entonces se vuelve un sistema bastante ligero. La longitud de claros, volvemos, como es un sistema a base nuevamente de viguerías, puedes tener claros muy, muy largos de 8 a 9 metros, siendo muy drásticos. Lo recomendable es que siempre nos estemos como entre 6 a 8 metros como máximo. La facilidad de ejecución suele ser muy sencillo, pues es instalar lo que son las láminas de
de acero. La cuestión, la dificultad se da debido a que este sistema ya incluye las viguerías como parte de la losa, o sea, no son por aparte. La viguería ya es parte de este tipo de losa, entonces ahí se viene lo complicado porque es necesario realizar buenas soldaduras y para realizar buenas soldaduras pues se necesitan mano de obra calificada. En la accesibilidad de materiales, pues son materiales relativamente accesibles. Las láminas de los aceros sí son bastante comunes en varias partes de las regiones, tanto en ciudad como en zonas rurales. Nada más, pues si necesitas mucho, pues sí va a ser quizás pedir un flete o pues, que te los envíen, ¿no? Eso sí, económico no es, por lo mismo que necesitas mano de obra calificada, debido a que necesitas una combinación entre gasto de material de concreto y viguería de acero, entonces ahí se vuelve un poco costoso, pero pues te da estas dos virtudes de ligereza del sistema y longitud de claves. Como ya les dije, este sistema ya considera las vigas como parte del sistema. Entonces, estas vigas posteriormente pueden descansar en muros o en columnas. No existe material de relleno como tal. Eso sí, requiere poca cimbra porque justamente la lámina de acero funciona como una cimbra muerta. Es decir, una cimbra que se queda ahí para siempre y también tiene una función estructural. Entonces, pues siempre necesitamos muy pocas, quizás nada más para los bordes. Y pues también requerimos puntales, pero no suelen ser muchos. Y este espesor del sistema, ya considerando la viga, o sea, porque como les dije, este sistema considera ya la viga, varía entre los 20 y 30 centímetros sin acabados. Bueno, regresando rápidamente a la parte inicial. Ahí está. A la parte inicial. De acuerdo a nuestro proyecto, en este caso yo voy a decidir tomar el sistema de losa nervada aligerada, ya que es un sistema muy común y se utiliza mucho. Entonces voy a seleccionar. Una vez que seleccionamos ya nuestro sistema de losa, ahora tenemos que seleccionar nuestro tipo de apoyo vertical principal. En la vivienda, los más comunes son los muros de mampostería, los muros de concreto y las columnas. Vamos viendo cada uno de ellos. Información. Vivienda es más que óptimo. Pero claro, si en algún momento esa resistencia no se cumpliera, estos muros se pueden reforzar. Entonces no hay tanto problema al momento de considerar los muros de mampostería para cargas mayores. En sismoresistencia también tienen esta parte factible de que funciona como un elemento sismoresistente. Se evita que tu edificio se quiera estar desplazando o moviendo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Igual, lo mismo, en caso de que no cumpliera, se pueden reforzar. La facilidad de ejecución, pues bueno, creo que eso es prácticamente algo indispensable, que los trabajadores sepan ejecutar muros de mampostería. Accesibilidad a materiales, pues ladrillos donde sea, pues lo encuentras. Y económico, pues totalmente, ¿no? Al final de cuentas, pues si edificamos muchas viviendas con muros de mampostería, es por este último punto, que es muy económico. Pero tenemos que considerar, como en la segunda imagen que se ve aquí, tenemos que confinar los muros con dalas y castillos. Esto es por temas también de sismoresistencia y también por comportamiento, por gravedad de la propia estructura. Es compatible con columnas de concreto armado, es decir, podemos tener nuestro muro y a lo mejor tenemos una descarga de muchas toneladas en un solo punto, entonces para no comprometer al muro, pues colocamos una columna de concreto. Eso sí, depende de un cimiento o zapata corrida, es decir, siempre los muros tienen que descansar en zapatas a todo lo largo del terreno, bueno, donde se ubique el muro. Y el espesor varía normalmente entre 14 y 28 centímetros sin acabados. ¿Cuándo se utilizan 28 centímetros? ¿Cuándo se utilizan 14? ¿Cuándo se utilizan los puntos medios? Pues dependerá también de las dimensiones de nuestro ladrillo.
Y nuevamente por experiencia profesional se recomiendan que sean de 14. Hay veces que se pueden utilizar hasta de 10 centímetros, pero no es muy recomendable por su esbeltez. Es mejor manejarlo entre 14 y 28. Utilizas el de 28 justamente cuando ya por situaciones sísmicas, por situaciones de carga, pues necesitamos ensancharlo, ¿verdad? Entonces, nuevamente varía entre 14 y 28, ya con los acabados te va a quedar entre 18 centímetros y 32 centímetros. Regresamos. Ahora vámonos a los muros de concreto. En nuestros muros de concreto tenemos muchas bondades, pero tenemos un punto muy negativo. Vamos viendo de una por una. Su resistencia, la verdad, los muros de concreto tienen una resistencia excepcional. No hay prácticamente casi punto de comparación, resisten muy bien todo tipo de cargas gravitacionales. En temas de sismoresistencia son un tipo de muro muy resistente, inclusive muy factible para los muros, digo, para los sistemas de sismoresistencia. De hecho, muchas de las viviendas que se construyen ya hoy en día, que tienden a ser muy delgadas, o sea, con un frente muy pequeño, ya suelen ser de concreto para poder cumplir este punto de sismoresistencia. La facilidad de ejecución, pues no es tan sencillo, sí requiere sus conocimientos, que ahora sí nuestros trabajadores ya hayan tenido cierta experiencia en hacer este tipo de elementos, pero pues al final de cuentas estamos hablando de solamente cimbras y varillas amarradas. Entonces tampoco no es cosas del otro mundo. Después tenemos la accesibilidad de los materiales, pues estamos hablando nuevamente de varilla y concreto. Digo, la accesibilidad puede ser un poquito ambigua en el hecho de que pues, podemos necesitar varillas muy específicas de cierto calibre y a lo mejor en el lugar donde estamos pues, no las encontramos, pero pues en general para muros, hablando de manera general, pues no hay mucho problema con eso. Económico, pues sí, definitivamente no es para nada económico, muy similar como pasa con la losa llena, como estamos trabajando con puro concreto como tal, se nos encarece demasiado lo que vienen siendo los costos de obra. Entonces, ese es su único punto negativo. También otro punto negativo, hablando del tema medioambiental, requieren mucha siembra, entonces vamos a generar mucho residuo. No suelen requerir de columnas en los muros, es decir, el propio muro funciona como una especie de columna porque al final de cuentas es de concreto. Nuevamente, como pues, todos los muros, dependen de una zapata corrida, pero esta vez de concreto armado. A diferencia de mampostería, podemos utilizar otro tipo de zapatas. Pueden ser zapatas de mampostería, pueden ser zapatas de suelo cemento, también de concreto. En el caso de muros de concreto, sí o sí necesita una zapata corrida de concreto armado. Y el espesor, nuevamente, por ser concreto, podemos tener un espesor muy, muy pequeño de 10 centímetros. Es decir, si queremos ahora sí priorizar un poco los espacios y por esto mismo, las viviendas que suelen tener un frente muy pequeño, como de 4 metros, utilizan este sistema justamente para tener esta mayor cantidad de espacio, a diferencia de hacerlo de mampostería, que sí nos quitan unos 5 o 10 centímetros, pero pues al final de cuentas 10 centímetros o 20 centímetros para un frente de 4 metros sí es bastante. Regresamos. Y por último, para en caso de que utilices en lugar de un sistema de muros como tu sistema principal y utilices un sistema de columnas, pues vamos viendo el sistema de columnas. El sistema de columnas suelen tener una resistencia excepcional nuevamente. Pueden ser tanto de concreto como de acero. Ambos con el cálculo adecuado, no hay ningún problema en cuestión de resistencias gravitacionales. Eso sí, como sistema sismoresistente aportan muy poco y nuevamente requieren un sistema que vamos a ver un poquito más adelante. La facilidad de ejecución pues no suele ser muy compleja. Para el acero pues sí necesitamos mano de obra calificada para las soldaduras, para los anclajes, etc. Para el concreto pues solamente los típicos armados, la cimbra y el colado. Y en lo económico, pues es un punto medio, porque al final de cuentas, pues utilizamos o mucho concreto, utilizamos mucho acero, pero tampoco en exceso. Evidentemente,
una vez que tenemos columnas, pues dependemos de traves o vigas para sostener la losa. Nuevamente son del mismo material. Dependen de un cimiento o zapata aislada, es decir, a diferencia de los muros que son zapatas corridas, aquí son zapatas aisladas, entonces impactan en el terreno de manera puntual. Las dimensiones pueden ser variables, pues depende de, ahora sí, cuánto carga la columna, qué tan largo tenemos el claro, etcétera, ¿no? Y este lo puedes seleccionar si tu proyecto es modular. Y para los otros dos casos, para los otros dos tipos de elementos verticales, de apoyo vertical, en caso de mampostería, lo utilizas cuando tienes varios muros en tu proyecto y en el muros de concreto cuando tienes pocos muros en tu proyecto. Entonces, cada sistema de apoyo vertical lo puedes escoger dependiendo en cómo se configura tu propio proyecto. Además, vamos viendo el proyecto que tenemos. Aquí lo tenemos. Podemos ver que tanto en planta baja como planta alta tenemos una muy buena cantidad de muros. No se ve que pueda ser modular, por lo cual un sistema de columnas no me conviene. Y pues en un sistema de concreto pues no lo veo necesario por lo mismo de que tenemos bastante muros. Entonces vamos a irnos por el sistema de muros de mampostería. Pero antes de seleccionarlo, quiero mostrarles qué pasaría si seleccionamos los otros dos, porque dependiendo si seleccionamos o cualquiera de los otros dos, nos va a cambiar un poco la idea de diseño. Entonces vamos viendo qué pasaría si seleccionara columnas. Si nos vamos a columnas, necesitamos escoger nuestro sistema sismo resistente, como les comentaba cuando expliqué en el caso de columnas. Antes de pues, empezar con esta parte de qué sistema es mejor, vamos explicando un poquito la teoría de sismo resistencia, una teoría básica, leve. Pues bueno, todas las zonas que estén en zonas sísmicas, en este caso Guadalajara es una zona sísmica, se debe considerar la resistencia ante sismos. ¿Y qué provocan estos sismos? Pueden provocar deformaciones, desplazamientos, volteos, entre otros efectos. Los más importantes en el caso de viviendas son las deformaciones y los desplazamientos. Y podemos ver una imagen de justamente en el primero es una deformación y en el segundo es un desplazamiento, o sea que se movió la columna o la estructura. En la sismoresistencia existen tres formas de conseguir esta resistencia a los sismos. La primera y la que vamos a utilizar, porque en caso de viviendas la prioridad es la rigidez, es limitar la deformación y desplazamiento de la construcción. Esa es la idea de la rigidez. Después tenemos los otros dos tipos. Uno son disipadores y amortiguadores sísmicos, que normalmente estos tratan de liberar energía ante un movimiento sísmico, es decir, absorben la energía y la liberan. Y el aislador sísmico, pues es un sistema que aísla la estructura prácticamente del suelo, evitando estos desplazamientos y más bien que el suelo se mueva, pero la estructura se mantiene inmóvil. De hecho, si ustedes están ahí en el quad, pueden ir al edificio de posgrados. Ahí mismo tenemos aisladores sísmicos y esa es su funcionalidad. Bueno, una vez conociendo un poquito la teoría básica de la sismoresistencia, nos regresamos y ahora sí vemos cada elemento. En este caso, para el muro cortante, vemos la información. ¿Cuáles son las características del muro cortante? Pues puede ser tanto de concreto o mampostería. Eso sí, si utilizamos un sistema de columnas, requerimos que en donde coloquemos nuestros muros se genere una especie de simetría en la planta, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos nuestra edificación modular y pues tenemos cierta simetría al momento de colocar estos muros. Se suele combinar con marcos rígidos de concreto, que eso lo veremos ahorita un poquito adelante. Y en caso de muros de mampostería, podemos meterlos sin necesidad de que cargue. Es decir, van a ser elementos que no van a cargar la estructura, pero al momento de que llegue un sismo van a contribuir a su resistencia. Regresamos. Ahora vemos el caso de marcos rígidos. Vemos información. Los marcos rígidos suelen tener una sismoresistencia muy alta, pero no al tope. En vivienda, más que nada. Si estamos hablando ya de edificios de gran altura, sí suelen tener mayor aportación, pero en viviendas no la tenemos tanto debido a que nos limitamos también mucho por
las esbeltez de los elementos. Como no queremos que un marco, una columna o una trave se vean en nuestra vivienda, solemos tratar de que no sean tan robustas, pero al final de cuentas requieren cierta robustez. Este material, pues, depende totalmente, este sistema depende totalmente del material de las columnas y obviamente de las columnas y traves. Como ya les dije, tiene cierta robustez con las columnas, traves o vigas, y por estética normalmente vas a requerir de un sistema de plafón o de muro tabla roca, o inclusive también, o muro tabla roca. Regresamos. Y después tenemos, aquí se me pasó el texto, esto es un marco contraventeado, vemos la información y ya aparece el título marco contraventeado. Su sismoresistencia es total, es máxima. Prácticamente un marco contraventeado es como tener un muro de concreto, si le decimos así. Obviamente tiene sus diferentes formas de trabajar, pero es muy similar. Sus configuraciones más comunes va a ser que los veas en diagonal o en cruz. Se tiene que generar un marco rígido en donde se instale, es decir, si queremos tener un marco contraventeado, tenemos que ver el punto anterior para generar un marco rígido. Y por estética, normalmente como pues es entre columnas, vas a requerir un sistema de muro tabla roca si es que lo quieres ocultar. Regresamos. Y bueno, estos serían los tres sistemas que podrías utilizar o agregar a tu sistema de sismoresistencia en caso de que utilices columna, o sea, que tu sistema de apoyo principal sean las columnas. Pero ahora, ¿qué pasa si nuestro sistema principal fuera el muro de concreto? Lo seleccionamos. Aquí el muro cortante ya está seleccionado porque justamente el muro de concreto ya funciona como muro cortante, o sea, como un muro con sismoresistencia. Entonces, lo único que podríamos agregar más es el marco rígido de concreto. Vamos viendo información del marco rígido de concreto. Obviamente, pues igual, los marcos rígidos pues tienen esta sismoresistencia no al tope y lo vas a requerir siempre y cuando en tus plantas no tengas suficientes muros en el eje X o en el eje Y o en el eje horizontal y eje vertical. Como podemos ver aquí en el ejemplo de la planta, vemos que tenemos un frente muy pequeño, entonces casi no tenemos muros en el sentido horizontal o en el sentido X. Entonces, para poder brindar esta sismoresistencia, necesitamos meter estos marcos rígidos de concreto. Necesitamos nuevamente robustez en columnas y traves, y por estética, pues volvemos, puedes resistir un sistema de plafón por la trave que puedes generar, o un muro tabla roca en caso de que pues, sí se vean las columnas ahí abultadas, pues taparlas, ¿no? Para no dañar la estética de nuestro proyecto. Ok, como estamos a seleccionar el muro de mampostería, nos regresamos. Vemos nuevamente la información. No, más bien, seleccionamos el sistema de muro y tenemos las mismas dos opciones que en el muro de concreto. Un marco rígido de concreto con los mismos parámetros. En este caso, pues si volvemos a ver aquí en la información, vemos que cuando no existen suficientes muros en el eje X o Y, vemos nuestro proyecto y decimos, mira, pues tenemos muros en ambos sentidos, tenemos bastante muros en el eje Y o el eje vertical y tenemos bastante muros en el eje horizontal, a pesar de que en planta baja podemos tener menos, pero existen. Entonces yo me puedo ir un poco confiado en decir, ¿sabes qué? No necesito un marco rígido de concreto. Entonces, en este caso le voy a dar omitir. Y después vamos a escoger nuestro cimiento principal. Una vez que ya escogimos nuestro tipo de losa, nuestro tipo de apoyo, nuestro sistema sismoresistencia, vamos a escoger nuestro cimiento principal. En primero tenemos las zapatas corridas, que es un sistema muy común, tiene dimensiones robustas y normalmente van a una profundidad de 3 metros. Esta profundidad, pues evidentemente no es total para todos los proyectos, depende de un estudio del suelo, mecánica de suelos, entonces este parámetro solamente es para decir que normalmente a los 3 metros es como que lo máximo que se suelen meter estas zapatas, pueden ser inclusive menos, pueden ser a 1 metro.
depende de que el suelo sea firme y es muy poco compatible con suelos arcillosos. Entonces, si tienes suelos arcillosos, no te recomiendo mucho este sistema. En este caso ya aparece seleccionado. ¿Por qué? Porque escogimos muros. Entonces, los muros requieren de zapatas corridas sí o sí. Después tenemos zapatas aisladas. Este sistema también es muy común, dimensiones robustas, misma profundidad, que depende de nuestro estudio del suelo. Depende de que el suelo sea firme, pero este sí definitivamente no es compatible con suelos arcillosos. Por el simple hecho de que el suelo se puede expandir e inclusive no resiste muchas cargas. Entonces puede afectar a nuestra estructura a corto, mediano o largo plazo. Este normalmente se utiliza pues, cuando tienes columnas. También si tu sistema de muros vas a agregar ciertas columnas, porque justamente no siempre todos los muros pueden cargarlo todo y tienes cargas muy grandes en un punto, pues vas a necesitar zapatas aisladas. O en el caso de que utilices solamente puras columnas, pues sí o sí necesitas zapatas aisladas, pero te recomendaría mejor para en caso de si utilizas solamente columnas, que normalmente son zapatas aisladas ligadas. Estos igual, muy similar a las zapatas aisladas, son un sistema de marcos rígidos, son un poquito menos robustos que las zapatas aisladas, la misma profundidad, depende de que el suelo sea firme, y si el suelo es arcilloso, requieres de micropilotes por debajo de la zapata. Estos pues son prácticamente pues como unas especies de columnas en la parte inferior que se meten muy al fondo del terreno hasta encontrar el punto de resistencia adecuado. Estas zapatas aisladas ligadas, pues como podemos ver, tienen estas especies de armados que son contratraves, se les llama normalmente así, y pues ayuda a que todo el sistema de zapatas aisladas trabajen en conjunto. Y finalmente tenemos aquí se me olvidó cambiar nuevamente el nombre, una disculpa, una losa, un cimiento superficial, un cimiento de losa, una losa de cimentación. Este sistema es condicional, sus dimensiones suelen ser muy robustas, la profundidad es superficial, estamos diciendo que bajamos 30, 40, 50 centímetros y ya podemos desplantar nuestra losa de cimentación, y suele ser una solución a los suelos arcillosos y cuando existen mantos freáticos muy superficiales, es decir, que a los 2, 3 metros encontramos un manto freático. Entonces, este sistema es ideal para cuando tienes suelos arcillosos. Si se dan cuenta, aquí tenemos que podemos agregar zapatas aisladas ligadas o losas de cimentación, pero en losas de cimentación dice cambiar, porque ya sería cambiar nuestro sistema de zapatas corridas a un sistema de losa de cimentación. En este caso, en mi proyecto, podemos ver que, por ejemplo, tengo aquí un volado, donde está la zona de autos, el garage. Tenemos este volado, entonces sé que en algún punto va a recibir una carga puntual muy grande. Entonces, bajo ese criterio, digo, pues ¿sabes qué? Me quedo obviamente con las zapatas corridas, pero voy a agregar también zapatas aisladas. Entonces las agrego. Y bueno, después de este largo viaje en los sistemas estructurales que escogemos, qué es mejor, qué no es mejor, pues vamos a nombrar nuestro sistema. ¿Cómo lo nombramos? Pues prácticamente hacemos una suma de todos los sistemas que escogimos, nuestro sistema de losas. En este caso, al escoger el sistema de losas, ya ponemos también qué sistema de vigas vamos a utilizar, si de concreto o de acero. Luego nuestro sistema de apoyo vertical, nuestro sistema sismo resistente y finalmente nuestro sistema de cimentación. Vamos a poner aquí el ejemplo. Tengo mi losa nervada y traves, nuestro sistema de losa. Luego tenemos el muro de mampostería como el apoyo vertical. Tenemos nuestro muro cortante, que pues, lo brinda el mismo muro de mampostería como sistema sismo resistente. Y finalmente nuestra cimentación, que lo decidí zapato corrida y zapata aislada. Entonces, ¿cómo le ponemos nombre? Pues simplemente es juntar cada parte y que tenga coherencia. Es decir, nosotros aquí tenemos un sistema o una estructura compuesta por losas nervadas aligeradas que descansan en traves de concreto reforzado y en muros de mampostería, soportados en zapatas aisladas y corridas de concreto reforzado. Y de esta forma tenemos el nombre de nuestro sistema estructural. ¿Cómo no nombrar a un sistema estructural?
Un sistema estructural no solamente es, es que mi estructura es de concreto y acero. No, solamente estás hablando de la materialidad de tu estructura. Es que es un sistema de muros. No, solamente estás hablando de una parte del sistema estructural. No es todo tu sistema estructural. Es que es una estructura de columnas y traves de concreto y acero. No, solamente estás hablando de, pues, qué elementos verticales y horizontales están actuando en tu estructura, pero te falta hablar de tu cimiento y de tu sistema de losa. Es que es un elemento de concreto y acero apoyados en zapatos. Pues solamente estás hablando del material y de tu cimentación y ni siquiera es específica. O es un sistema de marcos contraventeados. Pues solamente me estás hablando de un sistema sismoresistente, pero no del sistema estructural como tal. Bueno, ahora pasamos a una parte muy importante para cuando desarrollas un proyecto, los criterios en la fase conceptual. Una vez que ya tenemos definido qué sistema vamos a utilizar, sistema estructural, ya podemos empezar a definir nuestra fase conceptual de cómo va a estar distribuidos nuestros elementos. Vamos en este caso a hablar de los muros. Aquí ya tengo unas plantas conceptuales del proyecto que ya vimos. Yo estoy en mi parte conceptual, ya estoy viendo cómo van a ir los muros, los espacios, etcétera. Todavía no les pongo bien el mobiliario, cómo se va a ver el espacio en sí. Estamos en una fase conceptual. Entonces, pues cuando tenemos de 2 plantas o más, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Es dónde caen los muros. Nuevamente en planta baja, poco nos importa dónde caen los muros porque al final de cuentas va a tener su cimentación. Pero en planta alta sí nos importa dónde caen los muros, porque si caen en medio de la losa de planta baja, pues tenemos que buscar una forma de reforzar esa parte. ¿Entendido? Entonces, lo recomendable es que la mayoría, estamos hablando de un 60%, 65% de los muros que estén en planta alta, caigan en los muros o ejes de planta baja para facilitar la estructura y no tener tantas complicaciones. Ahora, poner un ejemplo. Aquí tenemos este eje y este eje me coincide con este otro. Entonces, tengo sí cierto muro que no caen en los muros, pero estamos en el mismo eje. Lo siguiente, pues tenemos este otro eje amarillo que podemos ver que prácticamente todos los muros van a caer muro sobre muro, entonces eso nos beneficia. Y después tenemos otro ejemplo de este eje azul, en el que podemos ver que la parte del vestidor puede coincidir con la del baño. Entonces son cuestiones que vamos a ir viendo poco a poco de cómo se aplican en nuestro proyecto. Y para eso, para tener este criterio, a muy diferencia como solemos diseñar, que es de abajo hacia arriba, aquí vamos analizando de arriba hacia abajo, porque al final de cuentas el peso de la estructura va a empezar desde arriba hasta llegar a los cimientos. Ok. Y para los muros que no caigan sobre otros muros, debemos considerar que va a haber una trave o viga debajo de ellos, dependiendo del material escogido. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en planta alta tenemos este muro rojo que se proyecta en planta baja. Entonces ahí sabemos que va a tener que ir una trave o viga. Por ejemplo, acá tenemos igual, en planta alta tenemos este muro azul, que lo tenemos indicado en azul, y en planta baja pues cae en losa. Entonces vamos a tener que considerar que va a caer una trave o una viga, dependiendo del material. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener cuando esto pase? Bueno, cuando tengamos que los muros no coinciden con muros de planta baja y tengan un claro mayor a 3 metros, tenemos que considerar lo siguiente. Para traves de concreto suelen suceder dos cosas. O peraltamos la trave, o sea, la hacemos más alta, o ensanchamos la trave, que suelen llamar trave de tortuga. Aquí en esta imagen está un poco en mala resolución, pero si se ven aquí en el puro borde, se ve una especie de trave bastante ancha. Por eficiencia estructural, siempre es mejor peraltar, pero no siempre es bueno para la estética arquitectónica. Porque pues evidentemente se va a ver esa trave y pues a veces queremos que nuestra losa se vea parejita y no se vea prácticamente un elemento, pues, un chipote o algo ahí sobresaliendo de la losa. Bueno, para consideraciones de acero es un caso muy similar.
suelen dos situaciones. O peraltamos la viga, la hacemos más alta, o buscamos un perfil muchísimo más pesado. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación. Tenemos un perfil de 30 centímetros que pesa 28 kilos y un perfil de 20 centímetros que pesa 59 kilos. Entonces, ambos tienen cierta resistencia, o sea, tienen resistencias muy similares. Pero ¿qué pasa? Por el simple hecho de querer manejar, digamos, nuestras losas de 20 centímetros y por querer forzar que sean de 20 centímetros, nos duplicamos el peso. Es decir, en cuestión de cargas, en cuestión del factor económico, porque al final de cuentas cuando cotizamos acero, lo cotizamos por kilos, se nos duplica. Entonces, esas son las cuestiones negativas que puede ser buscar un perfil más pesado en lugar de peraltar la viga. Como ya les dije, por eficiencia estructural es mejor peraltar, pero pues por estética arquitectónica no siempre es lo mejor. Pero bueno, ok, dices, bueno, hay que peraltar, pero ¿no hay algún truco, algún tip o algo donde podamos peraltar y que no nos afecte tanto la estética? Claro, hay un tip y es el siguiente. Cuando tengamos un muro que carga, un muro que carga la trave o vigas y sus longitudes son idénticas, es decir, no hay huecos, no hay pasillos, no hay vanos de puertas, nada, puedes ocultar la trave o la viga en el muro peraltando hacia arriba. Mira, vamos viendo, tenemos este ejemplo, esta imagen. Si tenemos el muro completo de lado a lado, podemos aperaltar la viga hacia arriba o la trave. Entonces, esto se oculta nuevamente en el muro, simplemente forma parte del muro. Pero sí que no podemos hacer, si en caso de que tenemos este vano, por ejemplo, este vano de puerta, ya no podemos aperaltar hacia arriba porque obstruiríamos ese vano, ese acceso. Entonces, pues ya no es factible. ¿Ok? Bueno, eso es un tip que pueden utilizar para si necesitan aperaltar y cumplen estas condiciones, lo pueden realizar. Ya casi terminando la presentación, vamos a hablar un poquito de estructuración y predimensionamiento, un poquito más rápido. Ya vi que ya llevamos casi la hora. Entonces, pues, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, volvemos. Tenemos nuestras plantas arquitectónicas. Lo primero que tenemos que hacer, ya esta es una parte, ya es cuando ya pasaste de la fase de concepto y ya tienes un proyecto más tangible. Entonces, tenemos nuestras plantas arquitectónicas, dejamos únicamente los elementos estructurales, en este caso mis elementos estructurales pueden ser algunas columnas que tenemos ahí y los muros, y que procedemos. Vamos a agarrar nuestros diferentes espacios y vamos a tratar de dividirlos en especies de tableros. Un tablero, pues nuevamente, pues como su nombre dice, es como una tabla que tenga 4 lados. Entonces, por ejemplo, vamos viendo. Aquí en este caso, nuestro distribuidor, pues simplemente puse una viga a lo largo y en los cerramientos, donde van las puertas, puse las otras vigas otra vez que voy a utilizar. Después, lo mismo para este otro espacio, que tengo entendido era un baño. Y para este espacio, que tiene una forma un poquito diferente y no tiene de 4 lados, hay que buscar que sean siempre 4 lados. En este caso, pongo una trave a lo largo para hacer nuestro rectángulo cuadrado. Y en la parte inferior ya nos queda un rectángulo más pequeño, pero igual sigue siendo de 4 lados. Bueno. Ahora, eso suponiendo que lo hacemos en planta alta o planta baja. Pero ahora tenemos que considerar los muros que están en planta alta, en planta baja. ¿Cómo? Supongamos que ya hicimos nuestra parte de planta baja, nuestros tableros, acabamos, etcétera. Pero hay que ahora ver dónde caen nuestros muros de planta alta. Es decir, en este otro color naranja proyecté dónde caen unos muros de planta alta en planta baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya les había dicho, hay que colocar nuevas traves. Volviendo, generando estos tableros de 4 lados y colocando nuestras traves para que permitan esta estructuración efectiva. Y algo también importante, todas nuestras vigas, especialmente en vivienda, necesitan tener por lo menos 2 apoyos. Que eso es lo que, bueno, nuevamente sobre todo esto se da mucho en voladizos, al momento de trazar nuestra estructuración, nuestros tableros, sentimos como que hacen falta apoyos. De hecho, si podemos ver aquí, en esta imagen, tenemos que, si esta
trave que teníamos, o viga que tenemos aquí, apoyara aquí y acá, esta otra ya nada más se apoya de esta columna y no tiene dos apoyos. Entonces, esto no es factible, esto no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar una forma que tengamos dos apoyos para cada elemento. Vamos a poner este caso. En este caso, yo proyecto una viga. Evidentemente, por cuestiones lógicas, pues este tramo es muy pequeño a comparación del volado que tenemos de aquí a acá. De que se puede, recomendable totalmente no, pero se puede realizar, pero pues ya por practicidad de este ejemplo, pues ya colocamos esta. Entonces, ¿qué sucede? Esto sí se puede, ¿por qué? Porque nuestro primer elemento de acá está apoyado en esta columna y en la viga que tenemos a lo largo. Esa viga que está a lo largo se apoya en esta nueva viga que colocamos y en el muro de al fondo. Y nuestro tercer elemento se apoya por lo menos en estas dos columnas. Claro, les repito, se puede, por efectos de ejemplo, pues lo pongo, pero no es recomendable hacer esto porque tenemos un volado muy largo a comparación de nuestra parte de apoyos, que es muy corta. ¿Ok? Ahora vamos a predimensión de traves y vigas. Este es un tema que pues, ahora sí a muchos les interesa, porque pues, nos dice qué criterios tenemos que utilizar para dimensionar traves o vigas. Para predimensionar, más que nada. Esto no es para ya definitivo, solamente es una predimensión. Después de esto se lo tienes que mandar a un calculista. Pues bueno, empezamos. Según lo que nos dice el libro de diseño de concreto reforzado, nos dice que para traves de concreto armado, vamos a utilizar el peralte de nuestra trave va a ser el 10% del claro. Y para el ancho va a ser la mitad del peralte. Es decir, si tenemos un claro de 10 metros, como en el ejemplo, el 10% vendría siendo 1 metro. Y el ancho sería la mitad, es decir, 50 centímetros. Entonces tendríamos una trave de 1 metro por 50 centímetros. En traves tortuga, esto no lo dice el libro, esto es por experiencia propia. Para traves tortuga, que en lugar de peraltar queremos ensancharlas, solamente son factibles para claros de máximo 5 metros. Si no haya un apoyo intermedio y es más de 5 metros, no es conveniente hacer traves tortuga. Por experiencia de cálculo y pues, de los trabajos que hemos tenido aquí, siempre suelen ser fatales. Lo mejor es que un máximo de 5 claros para traves tortuga. Después, según Gerdau Corsa en sus criterios de estructuración, digo, todo esto se los doy a base de referencias para que no crean que me lo estoy sacando de la manga. Todo esto está documentado. Nos dice que para vigas principales de acero, nuestro claro va a ser entre 24. Es decir, si tuviéramos 10 metros de claro, nuestra viga sería más o menos como de 40 centímetros. Es decir, sería 10 entre 24, nos da 0.41, o sea, 40 centímetros de peralte. Eso para dimensión de traves y vigas principales. Para vigas secundarias, en caso de que utilices un sistema de bóveda de cuña, en caso de que utilices un sistema de los acero, etcétera, que utilicen vigas secundarias, vamos a utilizar el siguiente criterio. Tenemos nuestro cuadrante y colocamos nuestras vigas a cierta separación. En este caso, separé una viga cada 2 metros. Tenemos esta tablita, sé que ahorita es un poco confusa, pero es muy sencilla de checar. ¿Qué tenemos que checar? Nuestra viga secundaria, la longitud, que es de 10 metros, y la separación entre vigas, que son de 2 metros. Entonces, en nuestra tablita, la parte inferior es el claro libre, o sea, la longitud, que son 10 metros, y el espaciamiento de vigas. Entonces, hacemos la conexión de estos dos parámetros y ya nos dice en qué punto tendríamos el cuadrante y qué viga vamos a utilizar. Si ven aquí en la nomenclatura, pues dice un IR de 457, eso está en milímetros. Si lo convertimos a centímetros, tenemos que sería de un peralte de 45.7 centímetros. Para predimensión de columnas, pues les quedó mal, no existe como tal un predimensionamiento adecuado, porque depende de muchas cosas, depende de cuánto carga, el sistema de losa, el número de niveles, el claro entre columnas, etc. Pero en las estructuras existe una filosofía
donde nos dice que nuestra columna tiene que ser más resistente que nuestra trave y que nuestra trave sea más resistente que nuestro contraviento. Entonces, esta filosofía es columna fuerte, trave o viga débil y contraviento aún más débil. Entonces, ¿esto cómo lo podemos manejar para un predimensionamiento? Siguiendo esta filosofía, la columna de concreto tiene que tener un área mayor al de la trave para cumplir esta idea, esta concepción de que tiene que ser más resistente. Digo, evidentemente el área no define su resistencia, pero por efectos prácticos y para que tengan una buena noción al momento de predimensionar, les recomiendo esto, que la columna tenga mayor área que la trave y que el lado de nuestra columna sea el ancho por lo menos de la trave. Después, para columnas de acero, es muy similar que nuestra área de nuestra columna sea mayor al área de la viga o armaduras, en caso de que utilicen armaduras, o que el área sea mayor al área de la viga según el procedimiento que hicimos anterior de la viga de acero. Y que también nuevamente un lado de nuestra columna sea el claro entre 24, como lo vimos anteriormente para dimensionar vigas. Y finalmente, ya, ahora sí terminando, una representación rápida estructural. Pues solamente serán ejemplos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo representamos estructuralmente las plantas. Por ejemplo, tenemos la cimentación, tenemos lo que son nuestras zapatas corridas, que están como en un sombreado o un hatch a 45 grados. Luego tenemos indicadas nuestras zapatas aisladas, que están como con esta especie de hatch o de sombreado. Y tenemos indicado dónde están nuestras columnas y muros. Acá de plantas, sobre todo cuando son plantas con traves de concreto, podemos ver aquí un sistema. Este sistema vendría siendo un sistema de losa aligerada. Ahí se ven los casetones a lo largo. Aquí podemos ver las diferentes traves. Si se dan cuenta, hay traves más anchas. Estas serían como las traves tortuga. Unas más delgaditas. Esas a lo mejor se escondieron en muros superiores. Y pues un ejemplo de planta con viguería de acero, pues tenemos nuestras columnas, indicamos por dónde pasan nuestras vigas, y a lo mejor hacemos una indicación de que, pues, ¿sabes qué? Digo, en este caso fue un multitecho, puede ser una losa acero, pues aquí pasa un sistema de losa acero. Y quizás en una representación en sección, en caso de que lo necesiten, o también que el calculista en su momento se los vaya a brindar, pues tiene que darte una sección donde se vea la configuración de nuestra estructura. Pues de hecho, aquí podemos ver que posiblemente se trate de una losa nervada con aligerante. Se pueden ver aquí como la especie de casetones. Después se pueden ver en las partes donde hay mayor separación que va una trave. Y pues los elementos verticales que pueden ser muros o columnas. Pues por mi parte, sería todo. Aquí algunas referencias. Y pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, arquitecto. Como siempre, una muy buena exposición, creo que muy claro, muy detallado. A los alumnos les pido que hagan sus preguntas en el documento que se les compartió, en el documento de Google, para que podamos expresarlas aquí en la sesión. Bueno, ya tenemos una participación. Luis dice, ¿en qué ocasiones se utilizaría la losa llena? Bueno, como ya lo había indicado, la losa llena se suele utilizar cuando quieres hacer que tu losa sea de un espesor muy, muy delgado, o sea, un espesor muy pequeño. Comúnmente, seguramente en algunos criterios que a lo mejor ya te dieron tus profesores de proyecto, es de que, pues hay que considerar la losa a lo mejor de 30 a 25 centímetros. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero una losa aún más delgada, puedes utilizar la losa llena y esa es su factibilidad. Nuevamente, utilízala si la quieres presumir, si le decimos así, si la quieres exponer. Es decir, que tú tengas tu fachada y tu fachada se vea ese pequeño espesor de losa, ahí te recomiendo usarla. Fuera de eso, pues utilizarlo como un sistema
meramente donde nadie va a notar la existencia del espesor de esta losa, no te lo recomiendo por lo costoso y pesada que llega a ser para la estructura. Muchísimas gracias. Omar nos dice, ¿cómo se manejan las pendientes para las aguas pluviales en la losa llena? Esta no solamente aplica para la losa llena, aplica pues, prácticamente para cualquier sistema de losa. Haz de cuenta que una vez que terminamos nuestro sistema de losa, se le agrega un hormigón, un concreto, un mortero de nivelación para que tenga cierta pendiente, ¿no? Antes se llama mortero o concreto, hormigón, de pendiente. O sea, una vez que ya tenemos nuestro sistema de losa, digamos nuestros 20 centímetros o 15 centímetros, se le va a agregar ahora un extra, pero que tenga una pendiente de por lo menos 2%. Es decir, por cada metro que recorras, baje 2 centímetros. Excelente. Muchas gracias. Ángel nos dice, ¿qué me recomienda para claros de 15 metros? Ok, un claro de 15 metros en vivienda, digo, sí parece estar un tema ahí bastante cardíaco. Volvemos, te recomiendo un sistema de acero, o sea, utilizar alguna especie de columna de acero que conecte con una trave de acero. Eso sí, no sé cómo, si hay forma de que puedas ocultar esa viga, pero pues lo más probable es que no la puedas ocultar. Entonces busca la forma de que esa viga forme parte de tu estética, de tu proyecto. Si en caso de que quieras lograr ese claro de 15 metros. Realmente no te lo recomiendo para vivienda, totalmente no, por cálculos que hemos hecho, experiencia, no han sido muy buenas experiencias, realmente el cliente nunca está satisfecho al final con lo que les proponemos. Entonces, mejor si lo puedes evitar, evítalo. Mejor pon una columna en medio, un elemento, algo, para que no te quede ese claro de 15 metros. Muchísimas gracias. Ángel ya nos volvió a retroalimentar. Dice, entonces, ¿cuál sería el máximo de claro que recomienda en vivienda? En vivienda, lo que podría recomendar como máximos de claro, pues depende ahora sí mucho de tu sistema. Si decides un sistema quizás de donde vas a tener elementos de concreto, traves de concreto, sí te recomendaría mejor un claro de 4 o 5 metros más o menos. Y si vas a utilizar un sistema de acero, ya nos podemos ir un poquito más largos, unos 7, 8 metros. Entonces, si por ejemplo, suponiendo tu caso de los 15 metros de claro, si pones un apoyo a la mitad, tienes justamente un claro de 7.5 y 7.5, perfecto para un sistema de acero. Excelente. Elizabeth nos pregunta, ¿qué se podría hacer para claros de más de 6 metros utilizando el sistema de vigueta y bovedilla? Ok, esa pregunta es bastante interesante. Si utilizamos un sistema de vigueta y bovedilla, como les comenté, no suele tener factibilidad de claros tan largos. ¿Qué es lo que podrías hacer? Justamente, si tienes un claro de 6 metros, les dije que el billete de bodilla pues, puede ser como de 3 metros recomendablemente, entonces hay que meter un elemento, una trave de concreto o una viga de acero a la mitad, y esa viga de acero ahora va a cargar 3 metros de un lado, 3 metros del otro. Evidentemente, esa viga seguramente va a necesitar un peralte muy considerable, checar si podemos aperaltar hacia arriba o hacia abajo, o en caso de que quieras meter un sistema de plafón para que no se vea ese chipote, adelante. O si de alguna manera logras hacer que ese chipote que sobresale de la losa tenga cierta estética con tu proyecto, pues también. Muchísimas gracias, arquitecto. Alejandro nos dice, ¿de qué depende que el diseño de los casetones de poliestireno en losa nervada sea rectangular o cuadrado? Muy buena pregunta. Nuevamente, si ustedes buscan en Google casetón de poliestireno, bueno, los nervas siempre las van a ver cuadraditas. Se pueden utilizar rectangular. Realmente no es que el poliestireno sea rectangular a todo lo largo, son varios casetones cuadrados pegados, y se utiliza cuando tenemos tableros, como los vimos en el principio, tableros que suelen ser muy alargados.
es decir, que ya dejan de ser cuadrados y se vuelven como rectángulos alargados. Entonces, en esas situaciones sí es recomendable utilizar a lo largo, pero ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando tenemos casetones muy alargados, solamente dos lados van a cargar en lugar de uno. Va a cargar el que justamente en la orientación, en donde esté el casetón largo, si le decimos así. Excelente, muchas gracias. Siguen escribiendo, voy a esperar un ratito. Y en mi chat yo tengo un alumno que me está preguntando directamente, pero me dice que anónimo. Okay. Dice, ¿es posible perforar las traves para pasar las instalaciones? No es para nada recomendable. Absolutamente, como respuesta inmediata es no. Hay situaciones en las que se puede hacer, pero son situaciones muy específicas y requiere de un cálculo estructural muy detallado, pero no. Si me la preguntas directamente, la respuesta es determinantemente no. Muchísimas gracias, arquitecto. Caro nos dice, ¿qué criterios debo considerar para diseñar un volado? Ok, muy buena pregunta. Para diseñar un volado, lo recomendable es que tu parte de volado sea mucho menor a tu parte donde se está apoyando tu trave o tu viga. Es decir, si tú tienes, vamos a poner un ejemplo, tienes un volado de 3 metros, te recomendaría que tu otro lado tenga de 5 metros o más, para que genere como esta especie como de palanca. Es decir, si tú tienes un peso acá, la de acá pueda resistirlo sin ningún problema porque tiene mayor peso de este lado que de este. Entonces, es mi recomendación. Si tienes un volado, que tu parte donde se está agarrando la trave o la viga sea por lo menos quizás el doble de largo que tu volado. Muchísimas gracias. A mí me gustaría agregar en este tema algo que nos comentaba mucho el arquitecto Mier Bueno. Siempre nos ponía el ejemplo de sobre una base colocar el lápiz y entonces nos decía, si nosotros tenemos el lápiz en esta orilla, pues se sostiene, pero si nosotros empezamos a sacar el lápiz, pues se va a tender a hacer ese efecto de torsión, ¿no? Entonces, pues justamente lo que usted nos está diciendo, entre más apoyo tengamos de este lado, pues es mejor, ¿no? Y nos genera algo más estable. Efectivamente, sí, es muy, muy buen ejemplo y muy buen ejemplo del arquitecto Mier Bueno. A ver, ya son todas las participaciones que tenemos. No sé si quiere agregar algo más, arquitecto, o el Pues, arquitecto Cueva. digo, de mi parte agradezco mucho esta invitación, siempre agradecido con que me inviten a estas pláticas. Espero que de alguna manera u otra, pues esto que les presenté les haya ayudado, les haya aclarado algunos temas, también empezar a aplicarlos en sus proyectos. Siento que es muy, muy importante en estas consideraciones, sobre todo pues ahorita que tengo entendido que la mayoría de los espectadores o de los alumnos son de primeros semestres. Entonces, ya de una vez, pues, ya si van conociendo todos estos temas, pues vayanlos aplicando, vayan ejecutándolos y pues ahora sí tengan mejor criterio en sus estructuras. Así es, y claro que sí nos sirvió muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Digo, esta es la segunda vez que nos apoya con los temas estructurales para nuestros chicos de nivel básico. Yo desde la vez pasada se lo había comentado, creo que la forma que usted tiene de expresarlo, de mostrarnos los ejemplos, es como mucho más digerible para nuestros niños o nuestros arquitectos, futuros arquitectos que están pues en segundo, tercero. No es tan técnico lo que, con todo y que nos muestra muchos temas técnicos, no es tan rígido, vamos a llamarle así, es un poquito más flexible y creo que eso ayuda bastante a la comprensión de nuestros muchachos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo Nada, no hay de qué. y esperemos que todavía sigan muchas más en siguientes semestres. Sí, ustedes aquí síganme invitando, yo con todo gusto les doy
las pláticas que se necesiten, siempre y cuando pues, sean temas que tengan conocimiento. Y sí, pues aquí estaremos para cualquier otra iniciativa que haya para dar este tipo de pláticas. Excelente. Pues siendo las 10:30, damos por terminada la sesión del día de hoy. Síganse conectando, chicos. Muchísimas gracias y pues suerte con sus proyectos. Hasta luego.